Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo. Un ser amorosamente conectado con la vida eterna, con la comunidad comunidad que somos siendo, cristiana, mente, alma y cuerpo, y en gracia de Dios, siendo testimonio del amor, la verdad y la justicia divina. Amén. Pedían un amoroso saludo fraternal desde la Fundación Cambio Gnosis, en su campus en la vereda Estrella Nueva del municipio de Jericó, de la provincia del Cartama, al suroeste de Antioquia, Colombia, como nación, del territorio Abya Yala, del planeta como identidad cosmotelúrica de los otros astros planetas que mueven toda esta dinámica celestial, terrenal, en este proceso ascensional que estamos aconteciendo en gracia de Dios. Una mañana fría, nublada, la neblina, pero entre sol también saliendo, muy hermoso, un poco frío, pero disfrutando la conexión con los espíritus, del aire, del viento, por tanto, que llega la brisa, del agua, la humedad y el efecto de frescura, del fuego, la pasión, de la energía de estos espíritus que libera y conecta y llega, la palabra que incluso en mí humildemente pues y obviamente, naturalmente, poner en contexto llega a mis oídos y a ustedes allí, pero a través de un medio indirecto, espero llegue también, que reoxigena. Pues ahí está aire, agua, fuego y tierra que conecta, que somos siendo humo, ceniza, que se lleva el viento, pero que ahora estamos ocupando un espacio corpóreo terrenal. En algún momento ya libera y transforma a una de esas formas. En fin, y esa triangulación la hacemos en la concienciación, la conexión, entonces la transformación que vamos haciendo. Hoy vamos a ir directamente al asunto que nos ocupa, que está ocupando nuestra alma, nuestra mente, nuestro cuerpo, como espacios en contexto a nivel planetario, lo más cercano a nivel internacional y lo más cercano a nivel regional en cada ser, emitiendo desde esta propuesta lo que nos vincula. Siempre Dios, en la presencia matutina, gracias a Dios, durante el día acontece y en la noche también, en la vespertina para hacer el ciclo, el abatimiento. Siempre está ahí en esa relación mística, espiritual. Amén. A nivel intelectual, racional, mental, todo lo que va ocupando, tratando de mantener ese orden coherente, articulado, pero sin dar una jerarquía, sino circulando, razonando, pues por las funciones que vinculan todas estas caminos de iniciación en la vida mística para llegar a ser maestro algún día. Dios permita en el cielo o acá en la tierra hacer un camino. Estamos apenas en pañales, como se dice, pero humildemente hay que seguir sirviendo a Dios antes que a los hombres y antes que a las cosas hechas por los hombres, que ahí es donde viene el asunto. La pregunta que Jesús hace a Pedro: ¿saben quién soy yo? A unos dicen que Moisés, que Elías, que Jeremías, que uno de los profetas. Y Pedro dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y el maestro les aclara, en medio de todos, reconocimiento en público, de cualidades no propias, no de Dios. Eso te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Sin embargo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No por mérito, no por reconocimiento, sino porque en realidad por esa correspondencia que los demás sepan, testimonio público, validación pública, reconocimiento público del Padre, de la gracia de Dios, de la voluntad. Y aparte ya le dice, caminando con ellos, bueno, es que yo voy a ser entregado en manos de los mismos sacerdotes, de los mismos líderes, gobernantes, de la misma comunidad. Y Pedro, que no te pase eso, por Dios, no, apártate de mí.
estás contrario, estás pensando como el mundo, estás actuando en esta lógica del mundo que esperaba un reinado, lo que decía la palabra en Jeremías, restaurar el reino de Jerusalén, pueblo de Efraín, y destruir los Baales por los males de esos tales allí. Y entonces este nuevo reino es en el cielo, es subir a la montaña. En Israel esa es la connotación simbólica, pero en nosotros subir a la montaña es orar, conectar con Dios, conversar, meditar, ayunar, renunciar a los egos, a los apegos de este mundo, liberarse, sin ataduras, para seguir ascendiendo. Y en ese proceso ascensional, ante la respuesta de Pedro, le dice, llama a él aparte y le hace la corrección, es corrección fraterna. Ya los hace ver en público, ya saben, y si no obedeciera así, toda la comunidad y todo el pueblo de Israel habría de conocer por desobediencia, por desacato, por imputaciones que se le podrían hacer a cada uno de nosotros, por no haber sido coherentes en sentir, pensar y actuar en el Evangelio, o sea, en Jesucristo, de ser testigos de amor y verdad, de justicia divina del Espíritu Santo, y por tanto no haber cumplido la voluntad del Padre. Para entonces, al cumplir la voluntad del Padre con este evento que nos convoca, que es lo que mentalmente más nos tiene quitándonos, entre comillas, energía o zarandeando allí, sacudiendo, pero estamos claros. Al Congreso vamos con lo siguiente: Internacional de Ética, Ciencia y Educación, que de ahí están triangulando la vinculación con la universidad como profesor, la Universidad de Antioquia, con la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, porque aquí vivo, es el campus, no se puede desligar el ser siendo, aconteciendo ambientalmente, en lo que se llama naturaleza, natura, sociedad, con la comunidad, compartiendo con mi hermano, con el quien vivo, y quienes nos visitan, nos llegan o quienes interaccionan con nosotros, esa es la comunidad, y la cultura esta, del orden natural, distribuyéndose, derramándose, rebosando, el amor, rebosando todo, ama ya, proceso de amornización, escuela de la conciencia ambiental, concienciación ambiental, y vienen las conexiones, se van estableciendo, ya hay algunas, se van debilitando, se van, como en todo taller, como en todo proceso, hay entrada, salida, y hay estímulo-respuesta, pero adentro hay un proceso, en tu propio ser, en el otro ser hay otro, y ya conectarán o no, en cierto aspecto, en cierto momento, en cierto lugar, contigo, con el otro. Dios sabrá, pero ahí vamos tejiendo. Lo importante es que se triangule con Dios, tu ser y ya con el otro ser, en esa triangulación. Si tú no lo haces, otro lo hará, de otras fuerzas. Llaman ahí los enemigos que están en tu propio interior, emociones, egos, apegos, desasosiegos, etc. O las razones, lógicas, ideologías. Que fulano, que perano, entonces se confunde, se enreda. O otros dioses que llegan allá a prometerte, con la misma oración, meditación, otros maestros, otros líderes. Se puede confundir, triangule. Pero entonces la idea es coherente. Jesucristo, cristianamente, alma y cuerpo. Ser, vida y obrar conforme a Él, en su esencia, en su naturaleza y en su promesa de vida eterna. ¿Cuál testimonio? Ser siendo, estando y aconteciendo, conociendo con otros, protegiendo con otros. ¿Listo? ¿Qué? Amor. Bien, entonces eso es lo que se lleva al Congreso, inicialmente. La conferencia denominada Admisión Ambiental Universitaria es este curso del que hemos hablado. Invito el espacio anterior en la Escuela de la Conciencia Ambiental mirarlo. Por ahí está también el video, la pregunta por el ser, finaliza con la pregunta por la realidad, las tres triangulaciones, aquí también lo hemos hablado, la ensoñación, la imaginación y la proposición del día a día, cada momento, cada inicio del ciclo. 2, la percepción, obviamente, de lo que llamamos el ambiente, la experienciación ambiental que cada quien ha tenido, que es esa triangulación en la individuación mística, intelectual y emocional, ¿sí? Triangulando permanentemente, y la significación que le das a tu vida. ¿Quién es Dios? Amor. Dios es amor, entonces es la coherencia. No que aprendí de lo que es el amor, ese no es el examen, no. El examen que nos hacen es qué amor es, cómo ha sido ese amor y el alcance, pues a dónde ha llegado. Se quedó en ti, o sea, sí que pegaba al ego.
Sigues buscando reconocimiento en los otros. Sigues esperando aplausos. No hemos madurado. ¿Qué nos tenemos que quedar aquí hasta que aprendamos? Dios nos sigue dando oportunidades. No descarta, porque somos criatura divina, amén. Entonces Él va a ir hasta que lleguemos al momento, al punto de la talla, lo decía el padre Pedro Justo de Río. Y ese es un video que se anexa en este congreso, como no elaboración propia, sino que en contexto conversa con, eso es clave, las referencias. Cuando nos preguntan quién soy yo, entonces uno va a buscarle a preguntarle a otro, ¿viste quién soy yo? ¿Qué dicen de mí? ¿Qué se ha escrito? Entonces buscamos referencias escritas, referencias documentales, referencias bibliográficas, que la teoría, que vamos a hacer una encuesta, que vamos a hacer un ejercicio, que vamos a preguntar, no, todas las baterías técnicas, científicas y académicas, ¿para qué? Que vamos a ir a caminar a todo el mundo, no busque afuera. La pregunta es adentro. Si reconozco que soy una criatura divina, un elemental, un mínimo, una célula de la divinidad. Amén. Entonces, a ver la coherencia. ¿Cómo es mi vida espiritualmente, intelectualmente, emocionalmente? ¿Cómo es mi ser, sentir, pensar y actuar? ¿Cómo es mi ser, vida y obra? ¿Cómo son mis obras, hechos y acciones? Por eso nosotros ponemos obra y obrar con R, porque es la obra en la acción. Obra, acción. Ayuna, acción. Meditación. Porque es que no hay pecar solo en el discurso, ni en un ritual, ni en una lista de karaoke, no, eso no sirve. La coherencia es salir, pero salir del mundo interior. Sí, hay que salir del lugar espaciotemporal energéticamente que nos conecta aquí en estas coordenadas, obvio, hay que circular, pero conforme se vayan dando, invítame a tu lugar allí, invítanos, te invitamos, y se va triangulando y podemos ahora sí construir en contexto. Esto es lo que pueden ver en el Congreso y esta es la universidad. Estilos de vida conforme a lo que se siente, piensa y dice, a lo que se escribe, publica y se lleva a las instituciones, las misionales de la universidad. Investigación. Empecemos en la investigación. Como dice Irene Robledo Strauss y muchos investigadores, Peter Senge, los que se han dedicado, Peter Schwartz con modelación de escenario, por poner referencias con los que he caminado, no con Senge, pero con Schwartz referencias teóricas, con Senge también referencias teóricas, lo mismo estaba pensando en el hermano Stephen Hawking, que los agujeros negros, pues yo no he viajado por allá, no menos lo conocía, aunque estuve cerca para Inglaterra por Países Bajos, pero de oídas y de lecturas y de videos y de cosas, pero eso son referencias indirectas y referencias de otros. Las referencias indirectas nuestras son estos videos, son estos materiales, lo que se confecciona a partir de allí, pero la referenciación directa es in situ. El maestro le pregunta a los discípulos ahí en la montaña, sermón de la montaña, conversando, anunciando ya de su vida, pasión y muerte, lo que le sigue en el proceso. Ellos conocían parte de la historia por los profetas, conocen parte de la identidad revelada por Jesucristo con sus vivencias con Él, la experiencia de vida con, reconocimiento con, generar conocimiento conocimiento de Dios, con Él mismo, a través de sí mismo y de su propio testimonio. Y ahora sí viene la inspiración, manifestaciones como a la que le hizo al Pedro Dios, que le dice, tú eres Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. Ok. No le llegó por méritos de un examen, de un estudio, en la universidad estamos equivocados en ello. Y no estamos llamados, lo decíamos ahorita en la Escuela de Conciencia Ambiental y en Fundación Amayá, a hacer examen a nadie, ni juzgar, ni de nada, ni administrarle la vida a nadie, no somos sapos, ni metidos, ni interventores. Amén, lo digo amorosamente. Somos llamados en gracia del Espíritu Santo a ser administradores de nuestras propias gracias, también de nuestras desgracias, que es lo contrario por la adversidad, los adversarios, es lo que es contrario a mi interés, a mi propósito, a mi afán, ¿sí? Pero ya consultaste cuál es el de Dios. Si fuéramos a hablar del plan divino, que no es la lógica humana, pero desde allí, bueno, ¿cómo conecta? ¿Quién soy yo? La pregunta que hace el Mesías, que dice la gente que soy yo, hagámosla cada uno. ¿Quién soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo?
Entonces yo estoy esperando hacer reconocimiento y publicar papeles, papers, publicar artículos en revistas indexadas que son juegos de apostadores, es una sociedad comercial y la formación es comercial, no interesa el ser, sino el tener a partir del hacer en función de otro. Entonces ponen una cantidad de gente, es pirámides, son pirámides de poder, de tener y de placer. Es la sociedad de consumo. Te hacen creer a ti, a todo carajito, con todo el amor del mundo, que se llene de dinero, que es muy fácil venir. ¿Dónde está la responsabilidad ética, moral y de conciencia del daño? El asunto no es de dinero, el asunto es de una energía, es qué hacer con el dinero, cómo manejarlo, cómo administrarlo y saber que no compra cosas que no dependen de ti, que no están a tu alcance, que no eres Dios, que no es para idolatría, y que no compra conciencias y que no compra. Obvio que van a decir que vea que yo sí le pagué y él se puede, lo decían los mafiosos en su momento, pues los seres del cartel y todas las cosas, que no había gente ética sino gente de menor precio, páguele más. Y eso todo es la corrupción, no natural, la corrupción cultural mal inducida, o sea, la corrupción por el no leer, no codificar y no saber bien qué es eso de dinero, qué es eso de riqueza, qué es eso de. Por eso las riquezas del reino de Dios, del reino celestial, del reino de vida eterna es en cada ser, sin tocar a nadie. Se es rico siendo esto. Rico es disfrute, rico, sabroso, vivir bien, como dice por ahí. Pero era el estilo de Dios, a la derecha de Dios, amén. Y es ser testimonio en ello, vida y obrar, ser, vida y obrar ambientalmente. Que eso es lo que estamos tejiendo, una unidad en la diversidad para la universalidad del ser ambiental. Entonces las misionales de la universidad prácticamente esa tríada de la educación es ese en cursos de vida del orden natural. ¿Cómo se ha ejemplificado? Con varias aproximaciones. La principal, la Universidad de Antioquia, tejiendo vida con estudiantes de la Facultad Nacional de Salud Pública en el área metropolitana de Valle de Aburrá, de los cursos de pregrado de la facultad de allí, Nacional de Salud Pública, a veces con de otras facultades, eventualmente, o porque trasladan de un lado a otro, pues valga la redundancia, cambian de programa, van de un lado a otro, o son de las regiones y van a la metrópoli, o de la metrópoli van a la región, o cambian de programa en la misma universidad, o por los hermanos originarios que tienen la licenciatura de la pedagogía de la madre tierra dentro de la universidad, pero los estudiantes vienen a hacer sus demostraciones allí, a recibir ciertos cursos y capacitaciones de lo que Occidente enseña, a hacer uso y goce de los bienes y servicios que ofrece el campus, la universidad, los profesores, su experiencia, su conocimiento de lo que para ellos no les conviene o lo que no necesitan, saber qué es lo que no deben hacer o lo que sí podría servir, pero no una IPS, una entidad prestadora de servicios en una selva, si tienen su medicina tradicional y menos para hacer del proceso de parto, con parteras y todo. Entonces esas son contrasentidos, o plantas de tratamiento de agua potable, de agua residual. ¿Para qué? Tenía estudiantes de comunidad indígena y me decían, aquí venimos es para que no, me encargaron la comunidad para aprender lo que debemos hacer para que no nos sigan engañando. Pero nuestra comunidad está muy claro, y a él lo ponía yo de profesor, a dar la clase, cuál es su actividad en su comunidad, el Alto Baudó, en Vera. Allá hay cazadores, hay pescadores, yo soy pescador y otros con horticultores, pues son agricultores, recolectores. Y entonces en el proceso de pesca, en una mochilita lleva una piedrita y con la piedrita cuando hace una necesidad se limpia con la piedrita, la guarda en la mochilita y al río se mete a nadar y allí la suelta y los pececitos llegan a depurar esa materia orgánica y después llegan a pescar ese pececito, la materia orgánica está ahí, el pececito la ha digerido, todo eso la asimila la proteína y la persona come eso y vuelve y sale más materia orgánica, son ciclos. ¿Dónde está la planta de tratamiento? ¿Para qué se necesita? Lo trata y miento.
Entonces es un enfoque equivocado del saneamiento ambiental, de la salud ambiental, de la ingeniería para el saneamiento ambiental, de la gerencia de procesos de bienes y servicios en una comunidad indígena, en contexto natural, de una ciencia allí para qué y tecnología de aplicación de qué, completamente la artesanal, las manos, mínimo de equipamiento, lo más sutil para contactar la madre tierra, para conectar, y eso es desde el corazón, se siente, que hay que enseñar ahí, aprender, más bien, por ver que son seres que en su coherencia de sentir, pensar y actuar, en esa triangulación desde la intuición, poner el conocimiento al servicio del corazón, de la intuición, la razón, y sus emociones bien manejadas, porque es la austeridad del vivir bien, es no llenarse de cosas, ni de saturarse de comida, ni de cosas que hacen daño, no. Saben qué comer para que no les haga daño, a qué horas, cada uno sabe cuándo hacerse su sanación. Si está con ideas raras y todo eso lo aíslan para que tenga una sanación. Todo eso se veía con el maestro Abadio. Todas estas experiencias se narran porque son ejemplificantes de o testimonios vivos de procesos que van encadenados a esta presentación, porque estamos dando las referencias de seres directamente con cada maestro, humildemente, este servidor y quienes fueron los 7 maestros, teorías de vida en el orden natural, de la construcción de base teórica en epistemología ambiental, del doctorado en educación ambiental, que es el que está dando la pauta para el dimensionamiento ambiental del Plan de Desarrollo de la Universidad de Antioquia. Entonces aquí, ¿qué hay que hacer? Una identificación de seres, de redes y de tejido hecho con, porque es de lo que se puede dar testimonio. No es que sea peyorativo, ni sea muy creído, ni que tenga no ética, no, al contrario. ¿Qué es lo que se pide en el Código Científico y de Ética de Investigación? Que es, como es vivo, como es con vida, es la bioética, Potter y todos los que han trabajado y todos los que han escrito sobre eso, en fin, pero usted no puede experimentar con cuerpo ajeno, ni en cuerpo ajeno, ni por otros. En sí mismo, amén, y como venimos orientados por Dios, en Dios y para Dios, ahí lo declaramos en el Congreso, al finalizar, que de ahí empezamos este. El nombre que me han puesto mis padres han sido, y en gracia de Dios de nuestros padres, Abraham viene muchos de los nombres, uno sabrá hacer la pregunta por el origen, ¿cierto? El maestro Abadio me preguntaba por mi origen y yo no le sabía responder, me remonté a 3 años y él se recuerda en un déjà vu, diría uno interpretando, de cuando estaba en el vientre de la madre. Su obra Significados de Vida también lo narra y en las entrevistas lo contaba, la experiencia que allí con 3 meses de vida el esperma, pues la semilla dentro del vientre de la madre ya fue madurando y recordaba como a los 6 meses las expresiones de las tías, la abuela, y lo que decían, y en dónde. O sea que se recordaba en el vientre de la madre. Me dijo, no, es más, por nuestros abuelos, y ya cuando uno hace el yagé y todos estos rituales y todos estos medicina natural, uno se traslada a experiencias previas, o sea, a caminos recorridos antes de nacer de los espíritus. El tejido supera lo generacional que conocemos, la familia parental, biológica, cultural, energéticamente conectada en este plano, no, están en otros planos, otra espacio-temporalidad. Entonces ya van a venir pues preguntas más profundas para después seguir tejiendo, que son las comunicaciones con seres, con Atman, de otras civilizaciones, comunidades y otros procesos de vida antes de estas humanidades, antes de estas experiencias de vida, de estos caminos recorridos, de estos puentes, de estos circuitos, rincones planetarios, en fin. Volviendo al tema, entonces esas son respuestas como la del maestro Abadio, entonces todo eso van referenciando. En esa época de pandemia, por ejemplo, con él se reunieron de la comunidad Guna Dule, de la comunidad de Panamá, porque Dule es Colombia, Guna, Panamá, y otros del Urabá, en fin, hicieron un conversatorio en el aislamiento que hubo, el confinamiento por la COVID. Bueno, ¿qué dice la Madre Tierra sobre esto? ¿Cómo la Madre Tierra albergaría frente a esta situación llamada de contingencia? No porque contiene, sino porque mal dicho por
emergencia porque es frente a lo que ya es un hecho, o sea, la consecuencia, al daño, a la evidencia, que es cómo funciona la salud de Occidente, la enfermedad. No es preventiva como propone, no promueve la salud del bien vivir, del bienestar, pues estarían promoviendo la vida, el estilo de vida indígena, o la conexión con la madre tierra, o se estarían trabajando desde lo profundo. Pero ¿por qué no se hace? Porque como el enfoque es comercial, bancario, dependencia en bienes y servicios del mercado, entonces se le daña el negocio. ¿Por qué? Porque cada uno aprende a vivir bien. Entonces, claro, tanto Jesucristo, por eso lo crucificaron, amén. Este man nos va a dañar el negocio del pago de impuestos, de la salud, de los servicios, de esas logias que se montan, todas esas lógicas supuestas y esas éticas supuestas, iba a decir téticas, etéticas, pero sí, la tética, como decimos en paisa, ahí está la tética para siempre, y entre más individual, mejor. Dicho por muchos hermanos con los que hemos caminado, Carlos Enrique Yepes, en fin, otros, Wilson Lopera, en fin, otros de Televid, de Nelson, de la congregación de allí de Río Negro, con el obispo Fidelón Caví. Y aquí pues con Noel Antonio Londoño en Jericó, Catedral de Nuestra Señora de, de los Dolores. Y en Medellín pues con Ricardo Tobón en la Arquidiócesis de la Metropolitana, Nuestra Señora de la Inmaculada. Entonces, de todas maneras, en esas congregaciones también está ese conocimiento profundo porque de la tierra, del mundo, pero viene la sabiduría de Dios, la inspiración del Espíritu Santo y viene su propia experiencia de vida porque han hecho un camino de meditación, oración, ayunación, de comunicación con otros seres, de escuchar y aprender con otros, que no hay que vivir las experiencias de otro para tener todos esos aprendizajes, para llegar a la esencia de las cosas, porque eso está en el ser interior, en el corazón. En fin, todos se van conectando, entonces están nuestros hermanos originarios por la comunidad, las experiencias de las geopoéticas del habitar, con Patricia Noguera, los eventos, visitando directamente el parque natural de allí, son las guacharacas que llegan a estas horas con sus orquestas. Son unas especies de aves muy bonitas que hacen sus serenatas matutinas y en el atardecer, todo el día están por ahí jugueteando, son muy silvestres. Bueno, y en el parque del silencio de Manizales. Y entonces allá hubo un diseño ecológico de ese parque con criterios de geopoéticas del habitar, del grupo del IDEA, Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional, del grupo de pensamiento ambiental que creó, pues, gracias a Dios, pues, no sé si cómo será su experiencia íntima, pero mística y de creencia, pero sí diría uno que gracias a Dios una conexión coherente de lo que se percibía, la experiencia que se tenía y el conocimiento. Como filósofos ambientales, él, Augusto Ángel Maya, en paz descanse, y Patricia Noguera, empezaron a hablar de esas tendencias ahora con Julio Carrizosa Umaña, con Orlando Sáenz, con otros, pues muchos del área de ingeniería, de ciencias agrícolas que diseñaron ese parque agroecológico, agrosostenible, en fin, tendrá todas las connotaciones, mucho en Guadua, trabajando. Entonces allí tuvo otro momento en la cátedra de pensamiento ambiental que vino un hermano de Argentina con Antonio Brailovsky para hablar de la historia en salud y en ambiente en estos países de Iberoamérica. Nosotros estuvimos también ahí en el congreso, en la cátedra de pensamiento ambiental con Renato Kirchner de Brasil, que es de ascendencia alemán también, y hablando de la obra de Heidegger, En Ser y Tiempo, que es de la filosofía, esa conexión ontológica del ser. Se han hecho preguntas desde la psicología a nivel directo con otros actores, se mencionarán más adelante, con relación a los propios médicos tratantes de procesos, o como estamos en la Facultad Nacional de Salud Pública, colegas, o a través de conferencias que están aquí en las referencias, pero donde el ser desde la psicología, ¿cuál es la pregunta? Por ejemplo, se habla de constelaciones familiares como una manera de terapia de reconexión, venciendo las emociones, las angustias, los temores, la soledad, la depresión, previendo, pues, promoviendo la salud desde ahí.
con Quiro y hermanos originarios del caso de suicidio en comunidades indígenas, una experiencia indirecta desde otro ser que camina con nosotros, que hace tejido en los grupos de formación con esos estudiantes precisamente. Entonces ahí viene todos esos referentes para trabajar una investigación acción permanente bajo el referente del orden natural, desde sus propias referencias y en contexto. Todas estas se sitúan para hablar de un oiko etopoiesis en salud ambiental del orden natural como testimonio propio de vida para el Congreso de Ética, Ciencia y Educación, para otros espacios que se conversan en la universidad, y están los del CIDEA, que tienen que ver con lo que ya se mencionaba estos días, la experiencia con los hermanos del Ecuador, Territorios para la Vida, en los conversatorios que hemos tenido con el CIDEA, uno de ellos, comunidad originaria, el otro fue con comunidad Gunadule, con William en el Parque Zoológico Santa Fe, sobre la conceptualización de la Madre Tierra, en la jornada de conceptualización sobre la Madre Tierra, la experiencia del sentir la Madre Tierra, conectar con la Madre Tierra, el ser coherente en los estilos de vida con lo que la Madre Tierra es, siendo, ser siendo uno conforme a ello y aconteciendo en coherencia. Y allí, bueno, triangularían, ya vendrían otros hermanos, otras experiencias que son cada maestro con... Ayer se hizo un video sobre ello, invito a retomarlo en el espacio de la conferencia, lo estamos editando, en el momento que lo tengamos lo publicamos, pero de los que se han mencionado anteriormente, no fue ayer, fue en estos días, de la conexión con cambio climático, con el tema de la prevención, desde la adaptación, pero trabajando en el ser, en colectivo, con comunidad. Klaus tiene la particularidad de que su padre también pues, es alemán, su madre es muisca, boyacense, entonces tiene las influencias de la cosmovisión, la cosmogonía indígena, pero también tiene la consideración de Occidente, desde la razón, y entonces tiene un método de investigación, pues, o sea, científico, basado en preguntas, en comunidad, entonces preguntas de un lado y otro, de gente de Occidente o gente occidentalizada y de la gente originaria o la gente campesina que se ha vulgarizado pues en el sentido de perder su identidad natural, su conexión cosmogónica, en fin, y sobre todo él habla de armonización en relación con el agua, más que ordenación del territorio. Y ese es el pilar del Sistema Nacional Ambiental donde él ha ejercido, donde está también allí Luis Alfonso Escobar, que es de la Universidad de Antioquia, y biólogo, y ha sido director de Parques Nacionales Naturales, fue 2 veces director de Corantioquia, la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, y pues trabajando en protección y conservación en parques, más desde la fauna, pues que es su vocación pues, como biólogo, ecólogo, y su énfasis en educación, con comunidad originaria, trabajando en Utría, con hermanos originarios de Abya Yala, pero también de África, cultura Ubuntu. Entonces uno es bien vivir, el otro es vivir sabroso, pues son todos conversando allí, y colonos que llegan, disque paisas, disque negociantes a tumbar, a dañar, en fin, con otras actitudes de negocio, ¿cierto? Y otros sí llegan con una vocación de servicio, pero servicio no a Dios, sino servicio al negocio, servicio a otros, o servicio a sí mismo. Bueno, son cosas que exaltaba pues ahora también Nelson en la predicación de la Eucaristía, en la homilía. Y así por el estilo, ya conectando en esa actividad, Fanny Cortés Cantor, que es con la Política Nacional de Educación Ambiental. Son las experiencias que se han tejido vida en función. Se reactiva una fundación que se llama Vida en la Red Colombiana de Formación Ambiental, y es pensar territorios para la vida en función de un enfoque de la educación ambiental. Y han tenido 3 experiencias. Una fue la presentación del currículo, ambientalización del currículo, donde participaron el grupo de Geopoéticas del Habitar, María Luisa Eschenhagen de la Universidad Nacional, Pontificia Bolivariana, que es una de las epistemólogas ambientales o ambientalistas reconocidas en Colombia, Latinoamérica, junto con Enrique Lev, que conoció al maestro y fue amigo y cercano de Augusto Ángel Maya, que es el actual filósofo
ambiental o la educación ambiental a nivel latinoamericano. Entonces allí tener otro testimonio. Es importante entonces resaltar todo ese trabajo y ahí está pues el SINA, ya el otro es la Universidad de Antioquia, con Fabio Vélez y con Roberto Mejía desde el saneamiento ambiental, como desde ambos enfoques, Fabio más desde la georreferenciación, geología y limnología, aporta en los sistemas de información geográfica pensando que la geografía es fundamental, la cartografía para toda la formación en la universidad. Y allí se derivan pues acciones, proyectos de extensión, pues programas de extensión, proyectos de investigación, y ahí vienen a conversar, a entrar a conversar con lo que es la dimensión ambiental. Y el otro, ya que se menciona Roberto, para el saneamiento básico, pues, por la vocación de servicio más como padre de familia, pues que ha tenido esa experiencia también, triangula allí con la experiencia de ser docente. Porque entonces en el ser docente los hijos son como, los estudiantes son como sus hijos, hijas, ¿cierto? Entonces es proteccionista con ellos, sobreproteccionista, dándole mucha información, mucho conocimiento, mucho de su tiempo, que eso no está mal, pero tampoco está bien. Eso hay que valorarlo con algunos otros criterios didácticos o de pedagogías o el currículo en sí. Ahora ya en la que no está dentro de los 7 maestros, pasamos rápido por todos, creo que ahí están Abadio, Patricia, Edward, Alfonso, Klaus, Fanny y Fabio, 7. Indirectamente fue Roberto, porque ya Roberto es jubilado de la universidad y prácticamente la conexión con la escuela ambiental de director era Fabio. Bueno, y ya lo otro que se refiere de manera indirecta con regionalización, en la suroeste, con Elvia María González, que es la directora en su momento, cuando se hace esta tesis, y fue asesora del trabajo de pregrado en la Facultad de Administración en Salud, con los énfasis en salud ambiental y en servicios de salud, y el pregrado, cómo ha ido evolucionando por más de 20 años, desde los fines de los 90, en el que ha participado el profesor Rubén Amaya Morales. Y en esa dirección de la seccional se fueron creando los programas regionalizados del área ambiental, y uno de los enfoques del curso, de la currículo, de la didáctica en educación superior que ella ha desarrollado allí, es las ciencias del espíritu, las ciencias técnicas. La salud la ponen más en las ciencias técnicas o en la formación científica aplicada. Curioso que no esté dentro de las ciencias del espíritu. Habrá que preguntarse, porque en ese proceso no se caminó con ella, ni con alguien de ese grupo, ni se puede referenciar como algo directo, pero ¿qué es lo que se pretende en este trabajo? Referencias directas en las que con los quienes hemos caminado y lo que hemos hecho juntos, o lo que sabemos que otros vienen haciendo paralelamente, de forma similar, distinta, suplementaria, o porque ignoramos o no sabemos o desconocemos, o porque lo hacen en otros contextos, de otras maneras, todo eso de referencia allí, porque han de entrar a conversar como sistemas de información para la generación de conocimiento y porque realmente tienen un aporte de lo que se conoce como innovación, llámese a nivel social o a nivel natural, biofísico o a nivel cultural, que sería más desde la coherencia ética, moral y de conciencia, que en la teoría, la práctica y la creatividad se vea que el currículo, la didáctica y la pedagogía triangulan. Aquí hacemos un énfasis porque pedagogía no se refiere a niños solamente, que el concepto dice pedagogía, que en la construcción desde antigua del lenguaje griego, en fin, educar el negro que llevaba al esclavo, al hijo del esclavo, la esclava, a ser instruido. O sea, es el que acompaña en el camino de formación, pero la formación está en el hogar. O sea, viene en casa, pero viene de la formación espiritual de base. Y para allá hablar de la formación mental y la formación cultural por la vivencia, en la coherencia con los estilos de vida, los hábitos,
en el hábitat que ocupan, en qué contexto nació, porque eso nos hace creyentes o nos hace seguidores de ciertas tendencias, de ciertas ideologías, de ciertas propuestas, de desarrollar ciertas habilidades, sobre todo la formación, que forma es para otros, con otros criterios, con otros intereses. Pregúntale a un ser en Dios, en gracia de Dios, amén, si ya sabe cuál es el plan divino y viene caminando en el amor y ha descubierto cuál es la gracia, en gracia de ello, ¿qué estudiarías? ¿Cuál sería la profesión o el servicio en el que te ocuparías? Sería preguntarse por ingeniería, por ciencias de la salud, por cualquiera, para servirle a quién y cómo. Servirle a la comunidad, ¿cuál sería el para qué de ese servicio? ¿Cómo se vincularía allí? Porque una cosa es para codificar lo que no existe. ¿Cuáles son los servicios para el cielo, para el reino de Dios? En eso hay que caminar mucho. Estamos iniciando como el camino de maestros. Bendito Dios, que mencionaba al inicio de esta sesión o anterior con la Escuela de Conciencia Ambiental o en Amaya. Pero conociendo eso o sabiendo eso, habiendo experienciado eso, la pregunta es, bueno, esto es lo que se conoce del mundo, estas son las tendencias de la globalización, esta es la economía, cómo funciona, estas son las geopolíticas, estas son las formas de organización social para bienes y servicios, o sea, para explotación de los recursos naturales, para la comercialización, la distribución de ellos, en fin. Y ahí se establecen las herencias, las ingenierías, un montón de cosas. Bueno, listo. Esos son los daños, esos son las afectaciones en salud, esas son las adversidades. Y entonces allí le enseñan cómo trabajar en la prevención, corrección y mitigación del daño. Poquitos enseñan la promoción de cómo no se hace daño. De hecho, no se haría, porque ahí saben más los hermanos originarios. Si sacar el petróleo de la tierra le hace daño a la madre tierra, no lo saque. Es más, lo necesita para vivir, ellos saben eso. No lo harían, porque entonces las políticas de desarrollo no consultan eso y no son coherentes éticamente, moralmente, cosmogónicamente o cosmovisivamente o ideológicamente quienes están gobernando. Que hay que servir a los comprometidos, no. Por eso viene la confesión, que llaman acá pues el proceso de reconocer, de concienciación. Si soy consciente del daño, en su proceso, causa, medio, efecto, soy consciente de quiénes lo causan, cómo y todo eso, no es para endilgar, juzgar, no, es para entrar a hacer un trabajo desde la educación, con ética, con moral, con responsabilidad, con conciencia, de que un momentico, usted está pensando en que a estos niños llenarlos de dinero, y que el tema es gastar y entrar a ese juego, pues se llenan de dinero los que más mueven esas pirámides, todas. Pero la pregunta es, se le está diciendo también a ese niño, a esa niña que está gateando y ya tiene su aparatito allí o antes de nacer, que se llene de dinero con criptomonedas y todo eso, venga, ¿para qué es el dinero? ¿Cómo es el dinero? ¿En qué lo va a gastar? Es un niño que qué necesidad va a tener. Si se supone tiene los padres y si no los tiene, cree que lo va a conseguir todo con su pues está empezando a vivir un carajito con el amor de Dios, que va a saber de la vida, qué camino ha recorrido, que realmente sabe que necesita el mundo. Ahora, si dice que tiene fe y es para servir a Dios, venga la pregunta, ¿a quiénes le va a servir, cómo y eso cómo lo va a manejar? No lo sabría. Está demostrado y no necesita ser demostrado, es obvio que lo que es de lo mundano en el mundo se queda, es finito, y que quien nunca ha tenido dinero y ha sabido y ha sido y siendo feliz, tiene esa felicidad en Dios. ¿Para qué dinero? Lo tiene es donde se corrompe, ya no es una corrupción natural, social y cultural, o sea, ambiental, espiritualmente, intelectual, emocionalmente, no, es una corrupción inducida culturalmente por otras tendencias, por otras prácticas, por otras costumbres. Y en fin, se va tejiendo. Esta es entonces la propuesta en coherencia, que es la verdadera ciencia. Hay otros espacios por relacionar allí que tienen que ver con el CIDEA, con la Corporación Académico Ambiental, que están allí referenciados en la conceptualización de que se hizo con la Madre Tierra y otra que se hizo sobre cambio climático, con salud ambiental y cambio climático, que participó de la Facultad Nacional de Salud Pública Eliana Martínez y por educación ambiental Lucrecia Zapata de la Facultad de Educación.
Y hay otra experiencia que es la emisora. Voy a dejar el link para que también se consulte, que es una entrevista que se hizo en sábado por la mañana, hace 2 años por el Día de la Madre, pero que tiene que ver con los cambios climáticos, salud mental y el tema del fracking en Jericó, suroeste, que es lo que nos conecta con esta región. Habrán otras experiencias que comentar, por ahora son estas. Dejamos ahí para la triangulación y como insumo del contexto y de las posibilidades de desarrollo y lo que es en esencia la propuesta de admisión ambiental universitaria del orden natural y el curso de vida en oikoetopoiesis del orden natural en salud ambiental. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente. Muchas gracias, hasta pronto.